¿Qué opina de la propuesta del partido de Milei para que en caso de un embarazo no deseado, el padre pueda legalmente renunciar a la paternidad? O caso contrario, si la madre no quiere, que el hombre sea padre soltero. El problema es si la madre no quiere, tú la condenas a 9 meses de embarazo, con todos los cambios hormonales, fisiológicos, anatómicos y neurológicos que implica un embarazo. La obligas a parir para entregar el niño. No creo que pueda una persona decir, pues si no quieres tener al niño te obligo a tenerlo. Me parece inadecuado. Y la idea de que el padre se pueda zafar, es que era muy fácil, mano, no, haberte puesto un condón. Tú sabes el riesgo que corres. A estas alturas del partido, de verdad, en este mundo, nadie está tan desinformado como para no saber que las relaciones sexuales sin protección o sin un sistema de control de la natalidad, pues pueden conducir a un bebé 9 meses después, más o menos 9 meses. Entonces, pues haberlo pensado. Pero si no te tienes que ser responsable de tus actos, creo yo. Es una propuesta de ese masculinismo que pretende igualar la experiencia del hombre con la experiencia de la mujer, y en el caso, a ver, en algunos casos por supuesto que se puede igualar, pero en el caso del embarazo, perdóname, pero no. La mujer es la que lleva toda la carga. Y el hombre, si ya de por sí desaparecen, la cantidad de mujeres abandonadas y madres solteras que hay en los países del tercer mundo, y especialmente en América Latina y en México, es aterradora. Entonces la idea aquí es, se me ocurre una solución, vamos a hacer que sea más fácil abandonar la responsabilidad paterna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ventaja social se obtiene con esa facilitación de la ilusión de la responsabilidad paterna?